Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. A lo largo de los próximos minutos trataremos de entrarle a algunos de los temas más importantes del sector agropecuario. En el campo habitualmente se piensa el futuro como si fuera el presente, es decir, cuando el tipo siembra el trigo en abril, mayo, está pensando en diciembre, está pensando en cuánto va a cosechar y en qué condiciones. Por lo tanto, pensar el futuro es casi pensar el presente. Aquellas determinaciones que hoy tomamos pensando en el futuro llegan. De hecho, nosotros somos protagonistas de ese futuro en este momento y estamos afectados por las decisiones que tomamos antes. Es por eso que es tan importante tratar de entrever hacia dónde van los mercados, hacia dónde va la política, qué tipo de políticas en tanto caminos para lograr el objetivo tenemos que trazar para poder alcanzarlo. Y esto es una forma de dialogar, de debatir, de discutir y de tratar de entendernos de la mejor manera posible para meter en una misma caja todas las necesidades de una sociedad en la cual vivimos, de una sociedad en la cual no podemos decir, bueno, ¿dónde está el contador que me quiero ir de la sociedad? No se puede, vivimos acá y entonces tenemos que sí o sí ponernos de acuerdo. Por eso insisto que es tan importante tratar de perfilar ese futuro, tratar de ver por qué variables vamos a estar afectados cuando alcancemos ese futuro en un determinado tiempo. De eso vamos a estar dialogando hoy. Y para eso obviamente hablamos de negocios, hablamos de economía y hablamos de las cuestiones de todos los días del sector agropecuario. Tenemos a un profesor de agronegocios de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Bien? Muy bien, Walter. Bueno, profesor, cuéntenos un poco en qué momento de negocios estamos, porque hay un par de variables que son importantes. La baja de las commodities en el mundo, la problemática que hoy presenta Brasil, principal destino de nuestras exportaciones, con la caída del dólar. ¿A qué estamos sujetos? Bueno, esto que estás planteando es una parte importante de lo que está pasando, pero creo que hay que ponerle un contexto histórico, ¿no? Si nosotros estamos hablando de los precios bajos de los commodities, la verdad que a lo largo de la serie histórica solamente 3 años tuvo mejor precio la soja que tiene hoy. Con lo cual, digamos, hay otros elementos que deberíamos estar analizando. Hablando de los últimos 10. Hablando de los últimos 10 o toda la historia. Digamos, en términos históricos, $350 no fue un mal precio. Sin duda. Acá hubo crisis políticas muy grandes con soja $120, $130 que cayeron gobiernos. Es decir, entonces, estamos hablando de fines de los 90, sí, principio de la década, principio del siglo XXI, sí, con un maíz de $95, sí, una soja de $120 y un trigo de $100, $85. Exactamente, eso ocurrió. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que debe haber algunos otros elementos como para que con 350 no den las cuentas, que es lo que está ocurriendo hoy en el campo. Y lo que está pasando es que cuando estaba a 350 dólares, en el momento de suba, las retenciones eran distintas. La relación del peso con el dólar era diferente, con lo cual me parece que tenemos que ver un formato más integral. No es solamente el precio no es malo, históricamente no lo es. Tanto es así que en el 2006 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en sus proyecciones de precios hacia futuro, decía que para esta altura del partido la soja iba a estar $260, y está 50% más. Claro, estamos $100 arriba. $100 arriba. ¿Y por qué estamos arriba? Porque los centenares de chinos pasaron del campo a la ciudad, pasaron de pobres rurales a clases medias urbanas, incorporando en la dieta más cantidad de proteínas animales, lo mismo que en el conjunto de los países en desarrollo. Con lo cual, digamos, el precio es un problema si lo miramos respecto al año pasado. O 3 años. Si lo miramos en perspectiva, no es tan malo. Lo que deberemos es hacer cosas respecto de las otras cuestiones que algunas mencionaste, ¿no? Tenemos un problema con Brasil. Brasil devaluó fuertemente, Argentina no lo está haciendo. Todas las economías regionales en la Argentina están en quiebra. Y eso tiene dos componentes. Una componente a veces tiene que ver con cuestiones de retenciones, pero también que la moneda está sobrevaluada. Entonces, ahora, déjeme abrir un paréntesis en esto, porque estamos hablando
en este momento de problemas económicos y no de problemas productivos. Es decir, el otro día estábamos nos invitó la Embajada de Israel para presentar la exposición que se hace en Tel Aviv, y un show realmente muy importante, y hablaban de producir más, producir más, producir más. Y uno pensaba para adentro, digo, no es el problema nuestro, no. Ni producir más, ni producir con bajos costos, digamos, todo eso lo hacemos. El problema es el entorno en el negocio agropecuario. Bueno, estamos en una situación donde tenemos buenas tecnologías, pero no la estamos aplicando tampoco. Este tema de 20 millones de hectáreas de soja y la cantidad que estamos destinando a cereales no es una proporción que se pueda sostener el tiempo, en términos de esta falta de rotación, calidad de suelos, etc. Tenemos problemas de malezas resistentes a herbicidas, que usamos el mismo cultivo y el mismo herbicida durante años, y eso genera biológicamente, en cualquier caso, aparecen resistencias, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tenemos el conocimiento, sabemos cómo tratarlo, pero hay un entorno político y económico que impide que eso ocurra. Condiciona, y entonces, si lo único que queda rentable es la soja, porque te espero en el puerto con 35% que te voy a sacar, y claro, bueno, es un problema. Ahora, usted ha formado parte de la política, de las decisiones políticas en el Estado. ¿Qué cosas se han hecho mal para que, digamos, qué decisiones se han tomado mal para que nosotros estemos en este presente, teniendo en cuenta que estamos con un $350 de soja cuando la soja llegó a estar a $120, ¿no? Bueno, ahí, y en esos $120 le pusimos el 3% de retenciones. Sí. No nos podemos olvidar, digamos, aún así le entraban retenciones a ese precio. Sí, bueno, cuando salen las retenciones en Argentina es porque el precio era muy bajo, ¿no es cierto? Y realmente, si no ocurría eso, no había producción y no había exportación. Esto también hay que ponerlo en contexto, porque si no, no entendemos bien cómo son las cosas. De acá para adelante, lo que tenemos que hacer es remover algunas de estas cuestiones que están impidiendo que Argentina exprese el potencial que tiene. Si nosotros miramos qué viene ocurriendo en el resto de los países latinoamericanos, no estoy hablando de países súper desarrollados, lo que vamos a encontrar es que ellos aprovecharon mejor esta oportunidad. Hablamos de Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Colombia, Uruguay, Paraguay. Bueno, todos estos han podido aprovechar, y algunos de ellos con tecnología argentina, que se han corrido, productores nuestros, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a hacer cosas que acá tenían problemas para hacer. Casi que regalamos el know-how, digamos. Y hemos desaprovechado todo ese potencial para hacerlo dentro de nuestro país. ¿Qué tiene que ocurrir de ahora en adelante? Me parece que hay una cosa que no está, que es la confianza. O sea, confianza en que las reglas de juego se van a sostener, que son reglas de juego que favorecen la producción. Porque el principal problema de la política, me parece, que es no entender la importancia que tiene este sector para el desarrollo de la Argentina. Si nosotros miramos algunos números o alguna cosa de que está pasando en el mundo, yo siempre cito un tema trascendente para el futuro, que es el sistema educativo chino. El sistema educativo chino, en China este año ingresaron 4 millones de estudiantes a las universidades. De esos 4 millones, alrededor del 40% van a estudiar ingenierías y carreras tecnológicas, ¿sí? Estamos hablando de 1.600.000 personas que se van a recibir dentro de 5 años. Si nosotros acumulamos al 2020 cuántos ingenieros o tecnólogos va a tener China, va a haber más de 20 millones. Entonces la pregunta que formulo es decir, ¿cómo vamos a competir contra 20 millones de ingenieros y algunos cientos de millones de obreros relativamente baratos? ¿En qué rubros vamos a poder competir? ¿Sí? Y si no entendemos esta pregunta, no entendemos qué va a pasar en las próximas 2 décadas. Y lo que sí sé es que además los chinos tienen el 20% de la población global, el 7% de las tierras, y todas las están usando. No van a poder resolver la situación alimentaria. No tienen otro lugar donde... Y no tienen otro lugar. Si nosotros miramos qué está ocurriendo en términos de las demandas de proteínas animales, y América exporta el 100% de la soja necesaria para sostener el sistema a nivel global. De esos, Argentina, Brasil,
Estados Unidos es más del 80%. El que controla ese 80% controla el flujo de alimentos y de proteínas. Si no tenemos claro esto, que tenemos una fortaleza en la negociación, lo que va a pasar es lo que vino pasando, que vamos a regalar cosas al gran comprador de estas cuestiones a cambio de casi nada. Y esto me parece que tiene que ver con que en la cabeza no tenemos la idea clara de la fortaleza que tienen hacia adelante los pocos productores de alimentos que pueden exportar. El tiempo es tirano es algo que nunca se dijo, pero lo único que me queda es pensar en si estamos entrenando en las universidades futuros desocupados o si estamos entrenando futuras herramientas que le sirvan al país, ¿no? Pero al mismo tiempo uno tiene que saber a quién le vende, y hay un seminario que está organizando para conocer un poco los negocios con China, qué es lo que demandan, qué es lo que necesitan, qué es lo que aportan. Sí, el 13 y 14 de abril en el Hotel Meliá estamos armando un simposio semejante a uno importante que hicimos el año pasado, donde el foco va a ser China y los países árabes. El conjunto de países árabes tiene una demanda de alimentos igual que el de China. Nada más que son muchos menos, son 350 millones contra 1.300. Y además compra muchos productos con valor agregado. El 80% es con valor agregado, transformado en carnes y en distintos tipos de productos. Entonces, poner la atención en estas cuestiones, o sea, pensando en un modelo de desarrollo nacional, en donde esté integrado los territorios, donde el tema alimentario sea central, los árabes me parece que son uno de los posibles candidatos a negociar en condiciones de mayor simetría de poder, por tamaño y por dimensiones, y complementado esto con una necesidad de ellos que están dejando de usar el agua para riego en la agricultura. Hay una decisión política de dejarlo, con lo cual van a necesitar más comida. Entonces ellos necesitan, nosotros necesitamos otras cosas. Bueno, nuestra propuesta es ir tratando de armonizar intereses comunes que nos permitan a ambas situaciones sacar el mejor provecho. Muchas gracias. De nada. Hay muchísimas cosas para conversar con Fernando en su doble rol de conocer los agronegocios y de conocer el tema educativo, porque está metido en eso. Pero bueno, vamos a tener paciencia y lo vamos a tener un poquito más adelante. No se vaya, que ya viene Arturo Navarro. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, hablamos de los negocios, hablamos de los agronegocios, del futuro, de lo que viene, porque está claro que cada vez que uno se dispone a sembrar, siembra en el futuro, y está claro que cuando uno decide una carrera universitaria, piensa en el futuro como si fuera ya, como si fuera el presente. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de 10 años? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de 5 años o dentro de 3 años o dentro de 6 meses cuando levante la cosecha? Esto me parece que es central a la hora de pensar que está bueno esto de vivir el presente, pero el presente está compuesto de aquellas decisiones que tomamos antes. Por lo tanto, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, estamos acá tratando de pensar un poquito la situación del sector agropecuario en un momento clave. Marzo siempre es clave para el productor porque ya determina las rotaciones, ya determina cuántas vacas va a dejar,
ya determina si va a agrandar el rodeo o lo va a mantener o lo va a achicar, porque hace el perfil para todo el año. Y no solo está afectado por los mercados que van y vienen y las economías mundiales que van y vienen, y China, que parece que crece menos, pero bueno, China en vez de crecer el 3,5 crecerá el 3, con lo cual, digamos, para nosotros el efecto no sé si va a ser tan grave, pero tenemos un Brasil con problemas y tenemos un país que está eligiendo otra conducción. Así que el tembladeral es enorme para el productor hoy. ¿Vos cómo lo estás viendo? A ver, el marco general que tenemos es un marco complicado por la deformación económica interna que tenemos, que nos cuesta ser competitivos con cualquiera de las producciones. Es decir, los reclamos que ha habido, el paro y todo eso va en la misma línea. Y las soluciones inclusive que están proponiendo, tanto el gobierno en sí como los partidos opositores, no estoy en condiciones de afirmar de que esté interpretando lo que significa el sector agropecuario agroindustrial hacia el futuro, hasta un proyecto de desarrollo que hablaba recién Fernando Videla, ¿no? El concepto de desarrollo es una palabra que muy cortita si queréis, pero dentro de esa palabra está toda una estrategia de cómo integrar granos y carnes, no solamente pensar en carne vacuna, sino pensar en carne de pollo, de cerdo, claro, ¿no? Casi como producción de proteína en vez de pensar en carnes. Cuando vienen los chinos o vienen los indios, lo que precisan, ellos precisan proteína. Inclusive lo que llevan de soja, lo llevan justamente para alimentar los cerdos y pollo. Claro, claro. No la comen la soja directa. No, claro. ¿No es cierto? Inclusive peces. Todas las jaulas que están en las orillas de los mares están directamente alimentadas con soja. Claro. Entonces me parece que acá está el concepto fundamental. Más allá de la coyuntura, viene un cambio de gobierno. Yo soy tengo mucha esperanza, tengo mucha expectativa, porque creo que ya nadie es capaz de repetir una cosa de esta, ¿no? Esto quedó relegado, ya no es un problema de derecha y de izquierda, de economía abierta o cerrada. El sistema de cómo producir en el mundo es uno solo. Lo único que precisa el productor es que le reconozca el precio que marcan los mercados a su producto. No quiere alquimia, no quiere subsidios, no quiere nada, ¿no? Y me parece que tenemos que ir por esa sonda y no seguir pensando en el retroceso, en el pensar en el pasado, ni el presente piensa en el pasado, muchos dirigentes, cuando tenemos que hablar del futuro, que es realmente venturoso. Dijiste una palabra que para mí es clave, que es dirigente. Dirigente que es el que piensa, esta semana fue el día del dirigente agropecuario, ¿no? El ruralista. El ruralista, sí, 18 de agosto. Y me parece clave porque toda la problemática que ha enfrentado la producción agropecuaria en la última década es precisamente la ausencia de una dirigencia agropecuaria comprometido con la construcción de políticas públicas. Tengo esa sensación, vos fuiste dirigente, creo que de eso no se vuelve, digamos, uno nunca deja de ser dirigente y siempre es referencia. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para llegar a este presente? Y lo primero que te diría que es dividirnos, porque eso es típico del hombre de campo. El hombre de campo es un individualista acérrimo, y esto lo ha trasladado a la dirigencia. No, esta entidad se hizo para esto y tiene que dar para esto, y esto me parece que es el error grande que tiene. Digo que no hemos avanzado, inclusive hay cuestionamiento a querer avanzar. Yo vengo proponiendo, ¿no?, trabajar con todos institucionalmente, ¿no?, institucionalmente para trabajar por mayorías, no por unanimidad como trabajó la Comisión de Enlace, que fue el gran fracaso de la Comisión de Enlace. En ninguna relación humana de dos personas para más, la unanimidad no sirve. Está bien. ¿Vos decís que la Comisión de Enlace fue un fracaso o que esa parte de la Comisión de Enlace... Fracasó, yo tampoco la quiero disolver, la quiero institucionalizar para trabajar por mayoría. Y no la quiero dejar en 4. Yo, para mí, tendría que estar por lo menos formada, como hace Brasil, con Acre y Aparecit. Lo vengo escribiendo y lo voy a repetir, y algún día se va a dar. Porque Walter, inclusive para una sola cosa, que es principal para poder hacer un gremialismo moderno, es recaudar plata.
Es decir, el productor agropecuario... Vos decís una dirigencia rentada. No, estoy hablando profesionalizada, que es diferente. Ajá. Lo otro lo decidirán los dirigentes de coyuntura, que lo que no podés no tener es un abogado, un ingeniero agrónomo, un economista y todo eso. Y vos conocés las entidades. Claro. Vos conocés las entidades. Sí, sí. No estoy hablando de ninguna falacia. No. Estoy hablando de que cuando vos te sentás al frente con un chino, ¿no? ¿Quién se sienta de las entidades con un chino a discutir? Nadie. La entidad no tiene ninguno. Tenés que buscar un asesor que circunstancialmente lo buscan. Me parece que tiene que cambiar. Y cada una de las entidades va a armar una estructura de relaciones exteriores, ¿no? O va a armar una estructura, una confederación de entidades, como la de Brasil, que es la que hace ese trabajo en Brasil. La del lobby, la del lobby en los mercados internos, el lobby en los mercados externos, en las cámaras de diputados, abrir la exportación de carne en el país a Estados Unidos, tener una delegación, ¿no es cierto?, para ir a China o a cualquier otro país del mundo. Déjame preguntarte algo, porque se habló de eliminar los ROE, es decir, lo que evita que se pueda exportar fácilmente, y bajar algunas retenciones, sobre todo de economías regionales. ¿Alcanza con eso para puntapié inicial para un nuevo gobierno? No, el nuevo gobierno tiene que eliminarlas, inclusive las retenciones. Algunos han dicho que las van a eliminar en cierto tiempo. Hoy, a los valores de hoy que tienen que eliminarlas, porque el problema que tienen las economías regionales es un problema cambiario, y es un problema cambiario agravado por las retenciones, así que por lo menos el sector agropecuario las tienen que eliminar. De ya los ROE, no comer los $50 por los ROE que tiene el trigo, que ahora va a tener el maíz, ¿no es cierto? Sí. Pero me parece que la idea no sería hacer gremialismo, eso se lo dejo a los dirigentes. Lo que tenemos que hacer es decirle que es realmente esperanzado lo que viene en función de la demanda de alimentos. Lo que nosotros tenemos que correr hacia otro lado, nuestra dirigencia. Tenemos que sacar las vendas mentales que tenemos, ¿no?, las barreras mentales, que son las barreras más difíciles de sacar, ¿no? Y esto me parece que es el gran salto que tenemos que dar a la dirigencia. No digo que hay que desplazar a nadie, digo que hay que cambiar a los que tienen, y si no tienen capacidad de cambio, darle lugar a los que vienen, porque realmente esto no es un problema ya de ganadería o agricultura. Esto es un problema serio de cómo hacer la integración. Y la integración no se hace igual en cada uno de los lugares o regiones del país. Los clústeres regionales son en función de las producciones de cada zona, y tienen que caber los grandes, los chicos y los medianos. Tiene que caber el hombre y la mujer. Haciendo un desarrollo, la mujer en el interior va a tener trabajo, ¿no? Como has visto en muchas agroindustrias que vos las conocés, ¿no? Arturo, muchas gracias por el rato. Gracias a vos por la invitación. Ya cerramos. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesa Silo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesa Silo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesa Silo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, realmente nos queda chico siempre el programa, porque siempre hay bastantes cosas más para conversar. Cuando charlábamos con el profesor Fernando Vilela,
pensábamos en charlar sobre China y sobre las relaciones con China, las posibilidades en el futuro, la situación de demanda de alimentos, hablamos de los chinos como también de los indios y por supuesto de todo el norte de África, que tiene una demanda muy importante, que pueden pagar valores muy interesantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los chinos solo tienen 30 millones de ricos. Así que imagínate si hay lugar donde poner las mejores producciones que tenemos en el país. No solamente pensar en esa demanda barata, digamos, que podría llegar a tener a partir de la gente que va del campo a la ciudad a comerse un sándwich de cerdo. No solamente eso, digamos, hay para todo y hay muchísimo por pensar. Pero al mismo tiempo el profesor Vilela con su idea nos cuenta cómo están organizados educativamente en China y contra qué vamos a tener que competir. Entonces el campo se transforma no solamente en cómo vamos a producir, cuánto vamos a producir y cuáles son los mercados, sino que además tenemos que competir con ellos. Entonces tenemos que pensar en educación, tenemos que pensar en que no alcanza, no basta solamente con ver qué tipo de soja vamos a usar o qué tipo de fertilizante le vamos a poner o a cuántos centímetros vamos a plantar una planta de la otra, sino qué tipo de profesionales vamos a tener para negociar. Y cuando hablamos con Arturo Navarro, además nos dice qué dirigencia vamos a tener, cómo se sienta un dirigente argentino al sentarse a charlar con un político chino las cuestiones de política de comercialización, de negocios, de granos, de alimentos, que tengo, que te doy, que necesitas. Necesitamos profesionalizarlos. ¿Hacia dónde vamos? Este es el punto fundamental. Es decir, un sector agropecuario que demanda no solamente políticas productivistas, sino políticas en todo sentido para poder llegar a los objetivos que nos trazamos. Ese es el desafío y no es poco. Quédate que viene Diego Peidró con un poco más de agro en AgroTV. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana. Hasta entonces.